Buenas tardes, hermanos. Para mí es un privilegio poder estar aquí con vosotros compartiendo este tiempo y agradezco mucho al Señor por la oportunidad que me da de compartir, aunque sea por este medio, de una forma virtual y que podamos tener un tiempo de compartir, de meditar en lo que la palabra de Dios nos dice. Y durante estos días en el mundo se celebra año tras año lo que es la última semana de Jesús en este mundo. Empezó este domingo anterior con lo que conocemos o el mundo celebra como el Domingo de Ramos, que lo que se está haciendo es recordar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, pero que de una forma rápida, en la semana que empieza, harían una serie de acontecimientos que llevarían a la muerte y a la resurrección de Jesús. Ayer estábamos viendo en lo que se compartió de la palabra de Dios, ese momento en el que hacía referencia al jueves que Él pasa con sus discípulos, en ese momento en el que Él se reúne con ellos íntimamente, un tiempo especial, un tiempo realmente maravilloso si nos centramos en cada una de las enseñanzas que hay ahí, que va, si seguimos por ver uno de los evangelios, en el Evangelio de Juan, del capítulo 13 al capítulo 17. Empezando por cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, enseñándoles el servicio, enseñándoles que se tienen que hacer como el más pequeño de todos, hablando también de que Él es el camino, la verdad, la vida, que nadie llega al Padre si no es por Él. Sigue hablando de que Jesús es la vid verdadera, de esa necesidad que tenemos nosotros de permanecer en Él. De ahí es donde viene todo lo que necesitamos, el alimento, lo que nos hace crecer, lo que nos ayuda a dar fruto, y fruto para Dios. También habla de la obra del Espíritu Santo, que el mundo nos aborrecería por ser sus seguidores. Habla de que Él ha vencido al mundo. Y ese tiempo especial lo termina de una forma preciosa, que es orando, la oración de Jesús de Juan 17. Esa oración en la que ora por sus discípulos, pero también en ese momento en el que Jesús iba a partir de allí a ser arrestado, a ser azotado, a ser maltratado, a ser juzgado de una forma que no era la correcta y a ser llevado a la muerte de cruz, que después le llevaría a la resurrección. Y en ese momento, en esa oración, Jesús no solamente ora por ellos, por los que estaban ahí, por sus discípulos. Se dice, no oro solamente por estos, sino por todos aquellos que van a creer en mí por palabra de ellos. No sé si has pensado alguna vez la maravilla de saber que Jesús, momentos antes de salir para el Monte de los Olivos, al lugar donde le iban a arrestar, donde le iban a prender, Él ya estaba pensando en ti y estaba pensando en mí. Él sabía qué es lo que le iba a acontecer. En ese momento, cuando todo eso termina, ya entramos en lo que ocurrió en esas 24 horas del viernes. Empieza, y lo vemos en el capítulo 18 y 19 del Evangelio de Juan. Va desde el arresto de Jesús hasta el momento en el que Jesús es sepultado después de su muerte. Y me gustaría que pudiéramos ver algunas cosas, algunos apuntes interesantes de ese capítulo 18, aunque nos centraremos en el momento en el que Jesús muere en la cruz. El capítulo 18 empieza con el arresto de Jesús. Ese momento en el que Jesús está en el Monte de los Olivos, ese momento en el que se aparta y se pone a orar, y los discípulos, vencidos por el sueño, duermen una vez y otra vez, y tienen que escuchar de Jesús las palabras, no habéis podido velar conmigo ni una hora. Pero en ese momento, mientras ellos dormían, Jesús estaba lleno de sufrimiento. Él estaba sufriendo por lo que le iba a suceder. Él estaba orando intensamente al Padre. Y dice la Escritura, de que su sudor era como de verdaderas gotas de sangre. Y él le decía al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero sé que no se haga como yo quiero, sino como tú. Él sabía que en todo momento Él había venido aquí para cumplir la voluntad de Dios.
Y Jesús, hubo dos cosas que Él hizo estando aquí en este mundo, que Él cumplió. Una es que Él vino para darle la gloria a Dios. ¿Cuántas veces repetía que Él glorificaba al Padre? Él vino para glorificar al Padre, para glorificar a Dios, pero vino también para ocupar tu lugar y mi lugar en la cruz, para que nosotros tengamos esperanza y tengamos la seguridad de que un día vamos a estar con Él, para que todo aquel, como dice Juan 3:16, que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna, para disfrutar de esa vida eterna con Él, en esas moradas que Él está preparando, que les dijo en Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Pero nos enseñaba cómo había que llegar al Padre. Decía que la única forma era a través de Él. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y está en ese momento. Pero salen a buscar a Jesús. Una turba con soldados, con alguaciles, Judas también entre ellos, que le iba a entregar con un beso. Y ahí ocurre algo muy significativo. A partir de aquí llegaba el momento que los fariseos, que los sacerdotes estaban buscando desde hacía mucho tiempo. Ya hacía tiempo que estaban buscando la manera de acabar con Jesús, la manera de prenderle, porque Jesús era incómodo, porque Jesús les llamó hipócritas, porque Jesús les señalaba que ellos eran personas religiosas, pero que no tenían ninguna vivencia espiritual dentro de ellos. Hablaba de que estaban muertos, que eran sepulcros blanqueados. Jesús siempre les dijo la verdad y para ellos les estorbaba, había que quitarle del medio. Como dijo el sumo sacerdote de ese tiempo, que era conveniente que un hombre muriese por el pueblo y no que todo el pueblo muriese. Entonces ahí llegaron a este momento, pero llega el punto en el que van a prender a Jesús. Y en ese momento Jesús se adelanta y les dice: ¿a quién buscáis? Y ellos le dicen: a Jesús Nazareno. Y él les dice: yo soy. Y delante de estas palabras, yo soy, ellos caen al suelo. No podían sostenerse en pie delante de quien tenían delante del nombre poderoso del Señor. Ese yo soy que nos lleva al segundo libro de la Biblia, en Éxodo, cuando Moisés le dice a Dios, dice: Señor, cuando me pregunten cuál es tu nombre, ¿qué les voy a decir? Y ahí el Señor le dice su nombre: yo soy. Le dirás: yo soy, me envió a vosotros. El yo soy, el ser. Ese es el nombre que él pronunció. Y ahí cayeron al suelo todos aquellos que venían a prenderle. ¿Y qué podemos aprender de este punto, de este momento? Es que aunque aquí parece que Jesús humanamente va a perder todo tipo de control porque le van a coger, le van a martirizar, le van a azotar, le van a castigar, le van a crucificar, van a acabar con su vida. Incluso en este momento tan oscuro, en ese momento que podríamos decir que es el momento más oscuro de la vida de Jesús, porque incluso en la cruz del Calvario, mientras él estaba sufriendo y estaba agonizando, durante 3 horas se hizo tinieblas en toda la tierra. Hubo oscuridad total en ese momento. Ahí Jesús cumplía el plan que Dios tenía establecido. Todo lo que ocurriría, todo lo que incluso los fariseos, los sacerdotes sabían o pensaban que acababan con la vida de Jesús, todo respondía al plan establecido y diseñado por Dios. Porque si al simple decir yo soy, cayeron delante de él, con su poder, él podía haberse librado de todo esto, él podía haber hecho las cosas diferentes, pero solamente había una forma en la que poder salvarnos, y era derramando hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. Y por ahí tenía que pasar. Por eso incluso el mismo Señor Jesús, después de haber dicho yo soy, de que hubieran caído delante de él, él mismo decía en el versículo 11 del capítulo 18, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber.
Él tenía que pasar por donde estaba establecido. Él tenía que cumplir con el propósito de Dios de salvarnos a través de la persona de Jesús. Y a partir de ahí hay un montón de despropósitos, de cosas que se hacen mal, pero nada tuvo sentido en el arresto, nada tuvo sentido en el juicio de Jesús. En el capítulo 18 nos vamos a encontrar el momento en el que va a ver a Anás, el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote, y a partir de ahí empieza un juicio sobre Jesús, pero ¿cómo? De noche, a escondidas, porque no había nada de legalidad en todo eso. Ahora sí, había un propósito muy claro. Y Caifás, en la mitad del capítulo 18, dice cuál es el propósito que ellos tienen. Como dirían algunos, se le vio el plumero. Él definió qué era lo que querían hacer. En el versículo 29, a partir del 29, cuando entregan directamente a Jesús a Pilatos, Caifás dice: entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondiendo, le dijeron: si este no fuera malhechor, no lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Ellos no podían acabar con la vida de nadie, el Imperio Romano sí. Y por eso lo entregaban a Pilatos. En ese momento sí eran amigos de los romanos, porque ellos podían hacer lo que ellos no podían, y por eso llevaban a Jesús delante de Pilato. A partir de allí entró el interrogatorio con Pilato, y habla con él, incluso para querer agradar al pueblo judío, le entrega para que le azoten, en el momento en el que él tiene que pasar por todo el escarnio que hubo antes de la crucifixión, el azotarle, el escupirle, el ponerle una corona de espinas burlándose de él: «Oh, salve, rey de los judíos», ponerle un manto encima. Todo eso tuvo que pasar, incluso el mismo Pilato hablaba con él y le quiso decir a Jesús: ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me cuentas las cosas tal como son? ¿No sabes que yo tengo poder para librarte de la muerte? ¿Qué forma más ilusa de hablar? Pilatos creía que él tenía el poder y la autoridad para poder salvar la vida a Jesús. Y Jesús sabía que eso era imposible. Incluso le dijo: mira, tú no tendrías ninguna autoridad si Dios no te la hubiera dado. Porque como también vemos en el capítulo de Daniel, al principio del libro de Daniel, dice que Él es el que pone reyes y quita reyes. Él es el que los pone. Él es el que coloca a las autoridades. Pilatos no estaba ahí porque sí. Pero Anás no estaba ahí porque sí. Caifás no estaba ahí porque sí. Todos respondían a un plan establecido por Dios. Y ellos fueron los actores que llevaron a cabo todo para llegar al punto culminante de la cruz. Es curioso que en este texto, en estos dos capítulos, algo que también nos muestra la soberanía y el control de Dios, aún en este momento tan oscuro, es que hasta 5 veces en estos dos capítulos se repite: para que la Escritura se cumpliese, para que la Escritura se cumpliese. Todas esas cosas estaban dichas y escritas anteriormente. Nada estaba puesto al azar. El tiempo había llegado. Sabéis que Jesús vez tras vez había dicho, a veces subía a Jerusalén y le decía: no tienes miedo de ir allí porque te quieren prender. Y él decía: bueno, no tengo miedo porque es que no ha llegado mi hora todavía. Pero cuando ya iba a enfrentar este momento, él le dijo a sus discípulos que su hora ya había llegado. Había un tiempo, un momento. Hubo un tiempo para que Jesús llegara a este mundo. Dice en Gálatas que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús vino nacido de mujer. El cumplimiento del tiempo. Y había un cumplimiento del tiempo para este momento. Y llegamos al punto que yo quería compartir un poquito más con vosotros en esta mañana. Es del capítulo 19, los versículos del 17 al 20. Llega el momento culminante en la vida de Jesús.
el momento de llegar a la cruz. Ya a partir de allí lo que le quedaría después de su muerte es la resurrección, la victoria sobre la muerte, que eso veréis más a fondo mañana. Pero ese momento, al llegar a la cruz, y iba a sufrir la peor de las muertes. No sé si alguna vez os habéis parado a ver o a indagar lo que se sufría en la cruz. Jesús fue a la cruz voluntariamente, sufrió voluntariamente por ti y por mí. Y hay un texto en Hebreos 12:2 que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Habla de Jesús, es el autor y consumador de la fe. Dice que porque menospreció el oprobio, se sentó a la diestra de Dios, pero que sufrió la cruz. ¿Por qué? Porque tenía el gozo puesto delante de él. En Isaías 53 nos dice que él verá el fruto de la aflicción de su alma. El resultado de lo que iba a pasar era mucho más grande para él que el sufrimiento que él debía padecer, porque ahí el resultado era tu salvación y mi salvación. Dice también en 2 Corintios 5:21, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ese texto está en Isaías 53, versículos 10 y 11. Y en 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo vino a ocupar tu lugar y mi lugar. Ese menospreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebrantos, él llevó nuestras enfermedades. Él fue aquel que se presentó al principio del Evangelio de Juan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en este texto empieza el versículo 17 diciendo: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Después de ser azotado se le obliga a llevar la cruz, y durante un tiempo la lleva, hasta que, después de caer extenuado por el dolor de los azotes, se obliga a Simón de Cirene a cargar la cruz hasta el lugar donde él iba a ser crucificado. Pero el hecho de obligarle a llevar la cruz implicaba una serie de cosas. Primeramente, la muerte en la cruz era una muerte maldita. Dice la Escritura: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieren morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Deuteronomio 21, 22 y 23. Maldito aquel que es colgado en un madero. Gálatas 3:13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. El hecho también de ser obligado a llevar la cruz era para aumentar la vergüenza de esa persona delante del pueblo, que salía para ver ese espectáculo. También eso mostró el sufrimiento de Jesús. Y además también se añadía el hecho de ser crucificado fuera de la ciudad, que era otro elemento de maldición. Dice la Escritura: pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Para santificar al pueblo mediante su sangre, padeció fuera de la puerta. A partir de aquí, nos sigue diciendo el texto que junto a él, dice: y le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y en ese momento,
Jesús nos está enseñando que había dos personas, dos malhechores, los dos a la misma distancia de Jesús. Dice que Jesús estaba en medio de ellos, pero hubo dos pensamientos, dos decisiones, dos destinos diferentes en esas personas. Todos estamos a la misma distancia de Jesús, pero hay solamente dos opciones: o le aceptas o lo rechazas. Uno de los dos ladrones estaba lleno de él mismo, lleno de su ego, lleno de orgullo. Él le dijo: Señor, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero hubo uno que reconoció su condición. Hubo uno que dijo: bueno, ni aún estando en la misma condición, reconoces quién está aquí. Y él le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoció que ellos estaban pagando una muerte que ellos merecían, pero que Jesús no merecía esa muerte. Y Jesús le respondió: te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dos pensamientos, dos decisiones, dos destinos diferentes. Uno se perdió, el otro disfrutó ya de la presencia del Señor para siempre. Jesús nunca dejó indiferente a nadie. Por eso hay gente que le rechaza, pero hay mucha gente que se humilla delante de Él, que reconoce quién es Él, se postra delante de Él y le reconoce como quien es, como Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. También más adelante nos dice que escribió Pilatos algo encima de la cruz, un rótulo que ponía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Ahí los judíos se quejaron diciendo: no digas que es el rey, di que él dijo que es el rey. Y Pilatos dijo: lo que he puesto. Pero fijaros que en las tres lenguas más importantes en ese momento de la historia, en el hebreo, que era el lenguaje del pueblo, en el griego, que era el del comercio, de la cultura, pero también en el latín, que era el del gobierno. En los tres se estaba proclamando que Jesús es Rey. Porque sabes una cosa, no hay lenguaje que Él no sepa, no hay lenguaje que Él no hable. Y en todos los lenguajes en lo que la gente entendía y conocía, Jesús fue proclamado Rey. A partir de ahí, siguen sin saber cumpliendo los planes de Dios. Dice que ahí los soldados, cuando lo vieron crucificado, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Otra vez, esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, en el Salmo 22. A partir de ahí, Jesús está en la cruz, está agonizando, y ahí está también su madre, María. Pero ocurre un detalle significativo. Aquí le dice, trata a su madre no como su madre, sino que la llama mujer. Y esto solo ocurre 2 veces en la vida de Jesús. La primera, en las bodas de Caná, cuando él transforma el agua en vino, la madre le dice que ayude a eso en esa boda y dice: mujer, ¿qué tienes conmigo? Y aquí, en este momento, porque María, aún siendo la persona que Dios utilizó para traer a Jesús a este mundo, ella tenía ya no que ver a Jesús como su hijo, sino como su Señor. Y él se encargó de que este discípulo cuidara de María a partir de ahí. Pero después de todo esto, llega el momento en el que Jesús clama diciendo que tiene sed. Ese momento en el que ya viene cuando Jesús le ha dicho: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese momento en el que todo el pecado del mundo está cayendo encima de él.
y está entregándose para salvarnos, para limpiarnos, para derramar hasta la última gota de sangre, porque decía la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y el Cordero de Dios estaba siendo entregado por cada uno de nosotros. Y él dijo, tengo sed. Y le acercaron vinagre a la boca y él lo tomó, pero no debemos confundirlo con antes que le habían ofrecido vinagre con hiel, que era algo como para atontarlo, para que él no sintiera todo el sufrimiento, y él no lo quiso. ¿Por qué? Porque quiso ser consciente hasta el final de lo que estaba haciendo. Quiso cargar conscientemente con todo tu pecado y ser consciente de que lo que estaba haciendo, de que él iba a entregar su vida por cada uno de nosotros. A partir de allí, dice que cuando hubo tomado el vinagre dijo, consumado es. Todo está hecho, está cumplido. Pero dice unas palabras a partir de ahí la Escritura muy significativas. Dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Nadie le quitó la vida, nadie le hizo entregar el Espíritu, lo hizo de forma voluntaria. Dice la Escritura en Juan 10, versículos 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y aquí se cumple parte de este versículo, cuando Jesús dice, tengo poder para ponerla. Nadie me quita la vida, yo mismo la pongo, tengo poder para ponerla. Y cuando veamos mañana la resurrección, vendrá ese momento en el que se cumple la segunda parte del versículo, cuando dice, y tengo poder para volverla a tomar. Consumado es, he cumplido con todo lo que venía a hacer. He cumplido con el plan de mi Padre. He bebido de la copa que tenía que tomar. He pagado por el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No sé, cuando te paras delante de esto, ¿qué es lo que te provoca? Es verdad que en nuestras reuniones, algunos todos los domingos, otras iglesias una vez al mes, de diferentes formas, recordamos la muerte del Señor. Y a veces lo peor que nos puede pasar es que nos contagiemos de la comodidad, de la rutina, y para nosotros sea un día más, algo más que hacemos. Pero cada vez que recordamos este momento, tendríamos que darnos cuenta de quién es Dios y quiénes somos nosotros, de lo necesitados que estamos de Él, de que Él llevó a cabo algo que para nosotros era completamente imposible, y que si hoy tú y yo pertenecemos al pueblo de Dios, si tú y yo somos hijos de Dios, es porque Jesús vino y porque Jesús se entregó y derramó hasta la última gota de sangre por ti y por mí. Y ocurrieron muchas cosas en ese momento. El Señor nos compró con su sangre, fuimos redimidos por su sangre, nos limpió de nuestros pecados, nos lavó con su sangre, nos justificó, nos hizo justos delante de Dios, no porque nosotros lo fuéramos, sino porque el Padre nos ve a través del sacrificio de Jesús. Nos santificó, nos apartó del mundo y nos colocó en su familia. Tenemos una familia nueva, un Padre, una nueva vida. Tenemos una seguridad en Él, tenemos una herencia. Tantas cosas que tenemos en Él, que Él ganó por su entrega en la cruz. ¿Y eso qué provoca en ti? ¿Qué provoca en mí? Lo que tenía que provocar es caernos rendidos delante de Él y cada día reconocer que estamos más y más necesitados de Él y provocar en nosotros una forma de ser, una forma de vivir, que honremos y le glorifiquemos solamente a Él. Porque, ¿sabes? A veces me duele. Hubo un hermano hace tiempo que dijo una frase, hace muchos años, pero de esas frases que te quedan grabadas en la mente. Era un chico joven que estaba compartiendo en una iglesia en el norte de España, y él dijo, mirad, Cristo se tomó demasiado en serio nuestra salvación para que a veces nosotros nos tomemos la vida cristiana tan en broma. Él se lo tomó tan en serio que fue a entregar su propia vida, a derramar hasta la última gota de su sangre. No hay, ni ha habido, ni habrá en la humanidad una obra de amor tan grande como esta. Porque como decía Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera te amó a ti y me amó a mí, que entregó, lo dio voluntariamente, y el Hijo, en obediencia, fue a la cruz voluntariamente, pensando en ti y pensando en mí. Piénsalo bien, que esta Semana Santa no sea otra más, sino que pueda venir a tu mente que has sido comprado, que tienes un dueño y que tienes que vivir por y para Él, honrándole y glorificándole. Y que esto sea una parte más en nuestro peregrinar hasta que estemos en su propia presencia. Pero no olvides nunca cuál fue el precio por tu salvación. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias por poder recordar esa obra tan grande de amor hecha a nuestro favor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, sobre cada uno de nosotros. Y nos rendimos delante de ti en esta mañana para decirte que te amamos, para decirte que queremos obedecerte, que queremos vivir para ti, que queremos que tú seas honrado y glorificado, Señor, en nuestras vidas, que ocupes el lugar que a ti te corresponde, el primero, el principal, el más alto, que seas nuestra prioridad en todo momento. Y Padre, gracias un día más por poder abrir tu palabra, por recordar ese momento. Y Señor, que eso no sea nunca algo a lo que nos acostumbremos, sino que sea algo que nos remueva por dentro para rendirnos delante de ti, para darte las gracias, porque nunca habrá tiempo para darte suficientes gracias por lo que has hecho en nuestra vida. Gracias, Señor, por ese tiempo. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.